La memoria, ese continente maravilloso de la mente que en ocasiones nos reconcilia con el pasado y nos enfrenta obsesivamente a él en otras muchas, alberga entre sus dones la cualidad de arrogarse el derecho de ofrecer lustre sobre pasajes desleídos de la historia, con la misma devoción con que recluye en los márgenes del olvido aquellos que bosquejan la fisonomía más cruenta de la condición humana. Estos caracteres de la memoria bien pueden ser el eje central que articula la muestra Memoria de Sefarat, encaminada a reconstruir la historia del pueblo judío a través de los 15 siglos de asentamiento de esta comunidad en España. Exhibida hasta el mes de enero del año próximo en la iglesia mozárabe de San Marcos, en Toledo, Memoria de Sefarat concita el propósito de adentrarse en las tradiciones y cultura del pueblo judío que habitara tierras españolas siglos A, mediante la reunión de un número aproximado de 300 objetos, entre los cuales se incluyen piezas arqueológicas, códices, pinturas, Biblias, etc., así como a través de una serie de documentos audiovisuales. Sin menoscabo de los aspectos más comunes de la vida doméstica de los judíos, ni de los aconteceres más ignominiosos que jalonaran la existencia de la comunidad hebrea en Sefarat, denominación bíblica dada a la península ibérica, la exposición revisita el fenómeno intercultural nacido del vínculo establecido entre cristianos, musulmanes y judíos en la España del medievo. La imagen de los judíos en el mundo medieval ha sido de alguna manera desviada, sesgada en su visión por unos planteamientos decimonónicos que han hecho que en muchas ocasiones tanto la forma, la vivienda, el ajuar, la manera de vivir ha sido interpretada de esa manera absolutamente convencional y tópica. Lo que hemos pretendido en la exposición es mostrar la realidad de esa cultura material que caracteriza sus vestidos, la vivienda, sus lecturas, su formación, para darnos cuenta que la integración de los judíos en la cultura hispana era más importante de lo que habitualmente se dice. Acerca de los orígenes del establecimiento de los judíos en la península ibérica, son muchas las leyendas que han circulado a lo largo de la historia. Sin embargo, se toma como antecedente más veraz el que remite al año 70, luego de la destrucción de Jerusalén por Tito. Este acontecimiento habla de un asentamiento hebreo en España anterior a la ocupación visigoda, población con la que dan inicio las etapas de convivencia pacífica con las de persecución sobre el pueblo judío por parte de la cristiandad. Esta es la tónica general a lo largo de toda la Edad Media, es decir, periodos de tolerancia, de estancia, en los que son perfectamente aceptados, asimilados, y luego otros periodos de persecución, generalmente por razones económicas o por razones políticas. Naturalmente, la persecución de los visigodos explica que en el año 711 la minoría judía colaborara con los musulmanes. Estuvo a su favor, se hicieron cargo de la administración, porque los musulmanes que llegan en este momento son soldados, no tienen preparación administrativa, no están en condiciones de dirigir las tierras conquistadas, y lo van a hacer los judíos y también los mozárabes, es decir, los cristianos que aceptan el predominio musulmán y están con ellos. El periodo de esplendor económico y social vivido por la judería española en tierras de Al-Ándalus encuentra término con la aparición de almorávides y almohades en la península, comunidades islámicas iniciadoras de un nuevo ciclo de persecuciones contra los judíos. Los reinos cristianos del norte de España serán entonces refugio de los perseguidos, aunque el discurrir del tiempo replicará en los territorios cristianos las conductas elusivas hacia la comunidad hebrea. En el mundo cristiano son aceptados, pero siempre recordando que los judíos son los responsables, según los clérigos, de la muerte de Jesucristo, y esto les va a dar una nota infamante, pero sobre todo un hecho importante. Desde siempre los judíos son los otros, son los diferentes, son aquellos que no viven de acuerdo con las normas por las que se rigen todos los demás, en su forma de vestir. Al mismo tiempo crean comunidades cerradas en sí mismos, y esto naturalmente hace que los demás los vean con un cierto recelo. Si a esto se añade
que algunos de ellos, los más importantes, se dedican a los préstamos, al préstamo, o bien son arrendadores de impuestos con la carga de impopularidad que llevan estos cargos. Esto explica que en el siglo XIV se recrudezcan las persecuciones contra los judíos y se asalten todos los barrios judíos de toda la península. La España medieval asiste durante siglos a la edificación de un escenario social de compleja naturaleza donde lo cristiano, lo islámico y lo judío, pese a las desemejanzas religiosas y a los enconos de los grupos más numerosos contra las minorías, conforman un riquísimo entramado cultural del que hoy somos herederos. Una de las visiones de nuestra Edad Media es la convivencia de tres grandes culturas, culturas significadas fundamentalmente por lo religioso, lo judío, lo islámico y lo cristiano. Mirar hacia ese periodo desde el siglo XX a veces tiene problemas porque intervienen los planteamientos de la política actual para hacer una visión de ese pasado. De tal manera que no todos los especialistas se ponen de acuerdo para denominar esa vivencia en común de estas tres religiones. Unos hablan de convivencia, otros de coexistencia. Fíjense bien, convivencia parece que hay una gran apertura y una gran comprensión de unos con otros, y sin embargo hay historiadores que rechazan esa propuesta. Prefieren decir coexistencia, rebajar el nivel de relación. La coexistencia de las tres religiones monoteístas, la cristiana, la musulmana y la hebrea, en un mismo espacio geográfico como el peninsular, no siempre fue motivo de conflictos. La evitación del enfrentamiento civil y religioso tuvo en la autoridad real un protagonismo a subrayar. Las comunidades islámica y judía fueron dotadas de niveles de autonomía concedidos por el rey que ocasionalmente originaron la confluencia de intereses en beneficio de un objetivo común. Lo cierto es que para que esas tres culturas conviviesen a lo largo de la Edad Media fue fundamental la intervención real. Los reyes que consideraban a judíos y moros en territorio cristiano cosa suya, defendieron y fueron los garantes de la autonomía de estas comunidades en el contexto de la sociedad. La exposición cuenta en esta sección precisamente con una de las obras más significativas de esta cooperación de las tres culturas bajo la autoridad real. Se trata del Scriptorium de Alfonso X. Contamos con una serie de obras excepcionales venidas de la Universidad Complutense y fundamentalmente de la Biblioteca del Escorial, en donde están las obras realizadas para Alfonso X bajo su dirección, colaborando judíos, moros y cristianos en su cristalización. Sin duda ninguna, las tres culturas se sienten orgullosas de estas obras y podría ser el mejor emblema, el mejor significado de esa coexistencia o convivencia de las culturas. La otredad, el sentimiento de la diferencia, es un rasgo distintivo de la comunidad hebrea residente en la España medieval, cuya manifestación más reconocible se halla en su estructuración social al margen de los concejos municipales cristianos. Ejemplo de esta expresión de independencia son las entidades jurídico-administrativas en las que se organizan los judíos. Hay evidentemente una consideración sobre los judíos. En primer lugar, son los otros, son los diferentes, y ellos cultivan esta diferencia. No es que sean marginados, sino que desde el principio, cuando llegan a un sitio, se automarginan ellos porque actúan de una manera distinta a la del resto de la población, hasta el punto de que suelen vivir en las mismas calles, en los mismos barrios, y terminan dándole una independencia a estos barrios que se constituyen en aljamas, en lo que conocemos como aljamas. Esto quiere decir fundamentalmente una cosa: los judíos no dependen de las autoridades municipales, aunque estén en un municipio, en un concejo, en una villa, en una ciudad, dependen directamente del rey. Los judíos y los moros que están en territorio cristiano dependen también del rey, son hombres del rey. En términos feudales podríamos decir son vasallos del rey, aunque el término no sea apropiado. La pronunciada religiosidad exhibida por la comunidad hebrea
hace que Memoria de Sefarat preste singular atención a este aspecto capital de la vida en la judería. La ilustración de las liturgias religiosas judías atiende también en esta muestra a la presentación de los textos sagrados en ellas empleados. Para muchos de los visitantes, lo que ocurre con el ritual, con la propia religión judía, es casi un misterio. Por eso hemos puesto especial atención en acudir a los medios técnicos, a los medios audiovisuales, que hagan visible cómo es el ritual, la manifestación religiosa de los judíos. Así, tenemos una sección dedicada a la tefilá, a la oración del sábado, en donde en un teatro virtual pueden contemplar qué es lo que ocurriría una mañana de Sabbat en la España del siglo XIII. Acompañando estas ilustraciones de teatro virtual, contamos con objetos de la sinagoga. Así tenemos restos de Torá o elementos de la piedad y de la práctica religiosa de los judíos, como es una caja de filacterias o un ambientador, aromatizador de la sinagoga. Refiriéndonos a la religiosidad judía, la exposición cuenta con una magnífica colección de Biblias, hasta un total de 23 Biblias, en donde podemos encontrar obras tan significativas para la transmisión del texto bíblico, como son las copias más antiguas del Codex Ileli, o obras tan maravillosas como la Biblia de la Casa de Alba, con un repertorio de imágenes, uno de los repertorios de imágenes más ricos de las Biblias medievales. Trufada de claroscuros, la historia del pueblo judío en España no es sino la representación a escala menor de un conflicto social cuyas raíces se enquistan en la ortodoxia religiosa reinante en la Europa de la Edad Media. Hemos venido hablando de una convivencia, de una coexistencia, de un vivir en paz, de una identificación cultural entre judíos y cristianos, entre judíos cristianos y musulmanes en algún momento, pero en todo caso, a lo largo de los 1500 años de existencia, los momentos de luces fueron contrastados con momentos de grandes sombras, de momentos de tensiones terribles. A partir fundamentalmente del siglo XIV, estas tensiones fueron extremadas. Sin duda ninguna, cuando Europa en el siglo XIII empezó a marcar a los judíos con señales que los identificasen, los reinos hispanos de la Edad Media se resistieron a ello. De tal manera que en el siglo XIV todavía los representantes de cortes les decían al rey castellano que por qué no se había empezado a marcar a los judíos como se les marcaba en el resto de Europa. Una señal evidente de que todavía en España existía una comprensión y una convivencia pacífica con los judíos. Sin embargo, a lo largo del siglo XIV esto se irá deteriorando y tendrá unas graves consecuencias a final de la centuria. Este final del siglo XIV viene precedido por una imputación de culpas a los judíos, que nacidas del fanatismo religioso que impregna la sociedad de la época, desembocan en el saqueo de sinagogas y en la indiscriminada matanza del año 1391 en las juderías españolas. Esta problemática convivencia de religiones en España se proyecta durante el reinado de los reyes católicos en el siglo XV, preludiando la creación de la Inquisición en noviembre de 1478. Durante todo el siglo XV se va a producir un grave enfrentamiento entre dos bandos de la sociedad hispana. Por un lado, quienes perseguían y achacaban a los judíos todo tipo de culpas a los problemas de la sociedad del siglo XV y pretendían por todos los medios que los reyes impusiesen en sus reinos el tribunal de la Inquisición. A su vez, frente a ellos estaban conversos judíos que se habían convertido al cristianismo, judíos como la familia Santa María, que eran arzobispos de Burgos, que defendían, se sentían orgullosos de ser judíos, de su origen judío, y sin embargo de haberse convertido al cristianismo. Estos también consideraban que podía ser beneficioso la aparición de la Inquisición al fin de que se depurasen responsabilidades y que cada uno fuese responsable
de sus actos. De esta manera, digamos que los projudíos y los antijudíos del siglo XV convenían en la necesidad de aplicar los tribunales de la Inquisición en España. La truculencia y el sinsentido de una institución como la del Tribunal del Santo Oficio encuentran espacio en la muestra Memoria de Sefarat mediante la exhibición de dos pinturas, Santo Niño de la Guardia y Auto de Fe en la Plaza de Zocodover, representativas de las prácticas inquisitoriales habidas en la España de la época. El Santo Niño de la Guardia es un proceso terrible que al final tuvo que intervenir el propio Papa para decir que aquellos que consideraban que los judíos crucificaban a niños serían excomulgados. Se contaba que el niño de la Guardia había sido crucificado igual que Cristo por unos judíos en el pueblo toledano de la Guardia. Ese proceso, que es uno de los procesos más escandalosos de la Inquisición, tuvo un largo legajo explicativo que prácticamente desapareció en el siglo XIX, pero del cual se conserva una tabla, la tabla que servía de soporte al legajo y sobre el que aparece la imagen de la crucifixión del Santo Niño de la Guardia por los judíos. Es una obra de calidad mediocre, pero muy ilustrativa sobre este tipo de procesos. La otra obra que cuenta la exposición desde el punto de vista iconográfico sobre la Inquisición es el del Auto de Fe. Una tela del siglo XVII nos lleva a la representación en la plaza de Zocodover de una de estas aparatosas ceremonias muy queridas del barroco, en donde se representa con todo su artificio un auto de fe en la Plaza Mayor de Toledo. En marzo de 1492, decretado el edicto de expulsión de España de todo aquel que no acepte el bautismo cristiano, se inicia la diáspora de la población hebrea a todo lo largo y ancho de las orillas norte y sur del Mediterráneo. Un número aproximado de 50.000 judíos recala en tierras francesas, italianas, norteafricanas y muy especialmente otomanas, llevando consigo un cuerpo de costumbres y tradiciones que hoy día perduran en los descendientes de los hebreos exiliados. En estos momentos, cuando hablamos de la herencia de Sefarat, seguramente es mucha más de lo que en principio parece que se manifiesta en nuestra cultura, porque la mayoría de nosotros, con toda seguridad, llevamos ese origen judío. Desde el punto de vista de la historiografía judía, muchas veces se relativiza el número de judíos que se quedaron o el número de judíos que se convirtieron. En realidad, aunque las cifras no son muy coincidentes en la mayoría de los especialistas, la verdad es que la integración del pueblo judío en la sociedad hispana que permaneció, que se queda, es muchísima, posiblemente más que la que marcha hacia el destierro. Alrededor de 500 años nos separan de unos sucesos que hacen sonrojar las letras de la historia, émulas, salvando distancias, de las escritas en la contemporaneidad de nuestros días. La situación actual en Palestina ha creado un problema añadido para los judíos, en el sentido de que, en fin, se les acusa de perseguir como ellos fueron perseguidos. Esto no debe ser obstáculo en la situación actual para que al visitar la exposición nos demos cuenta de cómo el pueblo judío ha sido perseguido a lo largo de toda la historia y para que intentemos evitarlo. Ellos deben evitar la persecución contra los que consideran sus enemigos y todos los demás debemos evitar la persecución no solo contra los judíos, sino contra los otros. Los otros, los diferentes, son siempre los a los que se les acusa siempre de todas las desgracias, de todas las calamidades. Memoria de Sefarat se afirma en el propósito de invitar a la ciudadanía a releer las páginas de un pasado, en las que quedan traslucidas más semejanzas de las que se creen percibir con respecto a la actual vida política.